A veces, para entender cómo funciona realmente el mundo, no hay que mirar hacia donde todos apuntan, sino hacia las sombras que proyectan los que están en la cima. Imagina una red invisible, una red que no está hecha de cables ni de fibra óptica, sino de favores, de secretos y de una moneda que vale mucho más que el oro: el acceso. En 2026, millones de documentos finalmente dejaron de ser un rumor para convertirse en una evidencia física. Correos, registros de vuelos del Lolita Express, agendas privadas con nombres que mueven el PIB de naciones enteras. Quédate hasta el final, porque hoy no vamos a hacer un juicio moral. Hoy vamos a diseccionar la anatomía del poder. Vamos a entender por qué los nombres más influyentes de nuestra era, desde la tecnología hasta la política y la realeza, aparecen vinculados a un solo nodo llamado Jeffrey Epstein. Fíjate en este detalle que pocos se atreven a analizar con frialdad. Bill Gates no es solo un empresario, es el arquitecto de la salud global. Pero cuando su nombre apareció en estos archivos, algo en la narrativa de la filantropía perfecta se fracturó. Las reuniones existieron, es un hecho documentado, y aquí está el dato que realmente duele. Ocurrieron después de 2008, cuando Epstein ya era un delincuente sexual convicto. Gates lo llamó un error de juicio, pero ¿te imaginas a una de las mentes más calculadoras y brillantes de la historia cometiendo un error así por simple descuido? En la cima del mundo, nada es simple. Un hombre que tenía la llave de laboratorios, universidades de élite y mentes científicas que Gates necesitaba para expandir su fundación. El caso de Gates nos enseña que en la élite global la reputación es capital, y ese capital se puede erosionar no solo por cometer un delito, sino por la simple proximidad a la oscuridad. Porque cuando gestionas poder global, la percepción de tu integridad importa tanto como la legalidad de tus actos. Si hablamos de infraestructura crítica, tenemos que hablar de Elon Musk. Controla los satélites de defensa de las potencias mundiales y la inteligencia artificial que definirá nuestro siglo. Por eso cualquier mención en estos archivos genera un ruido ensordecedor. Musk ha negado cualquier relación cercana y no existe ninguna evidencia judicial que lo vincule con actividades ilegales. Pero fíjate en la estrategia aquí. En la era de la información, el poder tecnológico no solo compite por cuota de mercado, compite por legitimidad. Operaba como un intermediario de genios, buscaba conectar el capital con la mente más brillante. La pregunta que debemos hacernos no es de culpabilidad, sino de vulnerabilidad. ¿Cómo afecta una sombra del pasado a quien hoy tiene la llave de la comunicación global? En el mundo actual, la integridad es un activo estratégico, y cualquier vínculo, por tangencial que sea, se convierte en una variable que los gobiernos y reguladores usan para medir qué tanto poder se le puede permitir a un solo hombre. Este es quizás el capítulo más complejo de los archivos, por el peso institucional que conlleva. Trump y Epstein socializaron en los años 90, en ese círculo de lujo y bienes raíces donde el poder es una fiesta perpetua. Lo que revelan los documentos es una constante fascinante. Por un lado, fotos y menciones sociales que confirman una vieja cercanía. Por otro, una batalla política por la transparencia. ¿Quién decide qué se publica y qué se queda bajo la tinta negra de la censura? Trump fue criticado por supuestas presiones para ocultar información, pero al mismo tiempo fue quien impulsó leyes de transparencia que hoy permiten que estos documentos vean la luz. Es un juego de espejos. En lo documentado no hay cargos ni investigaciones criminales contra él en este caso, pero su presencia en el archivo genera un debate que va más allá de su persona. ¿Puede la política influir en la narrativa de la verdad? En un sistema donde la élite política y financiera respira el mismo aire, la línea entre la amistad, la competencia y la responsabilidad pública se vuelve tan difusa que a veces es imposible saber dónde termina el aliado y dónde empieza el cómplice. Si hablamos de Bill Clinton, ya no hablamos de una reunión aislada, hablamos de registros de vuelo constantes. El avión de Epstein no era solo un medio de transporte, era una oficina de diplomacia informal en el aire. La oficina de Clinton sostiene que los viajes tenían fines humanitarios, pero fíjate en la psicología del poder. Epstein no necesitaba que un expresidente cometiera un crimen. Le bastaba con poder decir: el hombre que lideró el mundo libre viaja en mi avión. En las redes de alta influencia, la asociación es la moneda de cambio más fuerte. Para Clinton, el impacto no ha sido judicial, ha sido el costo de la proximidad. Nos demuestra que el poder deja rastro y que en la élite global, las vulnerabilidades reputacionales
pueden durar décadas. El poder no se pierde solo por lo ilegal, se pierde por lo que te hace vulnerable. Aquí la historia deja de ser social y se vuelve estrictamente financiera. 158 millones de dólares. Ese fue el monto que Leon Black, cofundador de Apollo Global Management, le pagó a Einstein por sus servicios fiscales. Cuando esa cifra salió a la luz, el sistema reaccionó con una velocidad que la justicia envidiaría. No fue un juez quien lo sentenció, fue el mercado, los fondos de pensiones y las universidades retiraron su confianza. Black tuvo que dejar su cargo. En el mundo del gran capital, la reputación es liquidez. Si la gente no confía en ti, tu dinero se congela. El caso de Leon Black es la prueba de que a veces el mercado es mucho más implacable que los tribunales. Es la lección definitiva de que en las finanzas tu nombre es tu activo más líquido y que cuando ese activo se ensucia, la quiebra es inevitable. Finalmente entramos en el caso más institucional de todos, la monarquía. El príncipe Andrés no enfrentó un proceso penal, pero sí un acuerdo civil multimillonario para cerrar las acusaciones de Virginia Giuffre. La decisión de la corona británica fue quirúrgica, aislamiento estratégico. Le quitaron sus títulos, sus honores, su visibilidad, porque en estructuras de poder histórico, la supervivencia de la institución está por encima de cualquier individuo. El príncipe Andrés dejó de ser un activo para convertirse en un pasivo reputacional que amenazaba la legitimidad del trono. Las monarquías modernas dependen de la percepción pública para existir. Cuando el escándalo supera el beneficio simbólico, el sistema corta el vínculo. Es una fría lección de realismo político. El sistema te protegerá mientras seas útil, pero te desechará en cuanto pongas en riesgo la estructura. Al observar estos casos en conjunto, desde Gates hasta el príncipe Andrés, el patrón es claro. Lo que emerge no es una conspiración coordinada, sino un ecosistema donde el acceso es la moneda invisible que lo compra todo. Estos archivos no son un juicio moral, son un estudio sobre la fragilidad humana en la cima. Hoy el poder ya no solo se mide por tu capacidad de producir riqueza, sino por tu capacidad de gestionar tu propia visibilidad. En la era de la información, el silencio estratégico es el lujo más caro del mundo. Tal vez la verdadera pregunta no es quién estuvo cerca de Einstein. La pregunta es, ¿qué tan vulnerable es nuestro mundo cuando los que lo dirigen dependen de redes tan oscuras para mantener su posición? El valor de la confianza se está desvaneciendo y cuando la confianza muere, lo único que queda es el vacío. ¿El poder moderno es más transparente o simplemente está más consciente de su propia fragilidad? Si este análisis te hizo ver el sistema desde otra perspectiva, acompáñame en esta conversación. Deja tus comentarios, quiero leer tu opinión. Y si quieres saber qué hago en tiempo real, puedes seguirme en Instagram como @FredInvierteOficial. Recuerda que al final la economía no son solo números, la economía somos todos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.